Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, cierre de la semana, ¿sí? Un resumen en un contexto, donde hay una volatilidad abismal y las acciones siguen cayendo. Claramente las acciones del mundo, las bolsas del mundo cayendo fuertemente. Las bolsas de Estados Unidos cayendo un 3%. Y todo tiene que ver con esto, ¿no? Con esta guerra de Oriente Medio, que eso repercute directamente en el precio del crudo. Desde que comenzó el conflicto, el WTI subió un 40% y el Brent subió un 47%. Algunos me preguntan cuál es la diferencia entre uno y otro. El WTI, para que ustedes entiendan, más allá de lo químico, las diferencias químicas que tiene el producto, que es de una calidad superior porque tiene menos contenido de azufre y es menos dulce, por lo tanto es mucho más calidad. Al margen de eso, es un petróleo que se extrae del continente. Y desde lo financiero, es un producto que se consume en Estados Unidos, se consume en Canadá, en México. Mientras que el Brent, que se extrae de plataformas offshore, tiene mayor cantidad de azufre, es más dulce y se comercializa en el mercado de Europa y Asia. Y algunos me preguntan la diferencia, ¿por qué viene subiendo un poco más el Brent que el WTI? Bueno, por una cuestión de que Estados Unidos, para resguardarse de la suba, igual es como querer agarrar el agua con las manos, porque igual el petróleo sigue subiendo, pero para que no sea tan grande el cimbronazo y no suba tanto, salió al encuentro, utilizando reservas estratégicas. Está utilizando las reservas estratégicas para que no le suba tanto el crudo. Igual el combustible en Estados Unidos, es decir, la gasolina, ya está subiendo un 35%. Así que eso en Estados Unidos va a erosionar claramente la economía en todo aspecto, porque van a subir los costos de producción, o sea que eso va a afectar a la macro, va a afectar a la micro y al consumidor final, claramente. O sea que, traducido al lenguaje común, eso provoca más inflación. En el video anterior habíamos hablado que el 18 se había reunido la Fed para hablar de índices, ¿no? Del PPI, índices de empleo, índices de precio al consumidor. Todos esos datos salieron a luz el día 18 de marzo, donde un dato que no es muy positivo es el hecho del PPI, que es el índice del precio del productor, o sea, el índice mayorista, que se preveía que podía llegar al 0,3, dado que en el periodo anterior había sido de 0,5, o sea, el mercado había sido bastante positivo pensando de que iba a bajar, pero no es lo que sucede. Se proyecta un 0,7. Y otro dato de color es que ese 0,7 no tiene previsto, o no tenía previsto, mejor dicho, el tema de la guerra, porque todavía en ese momento no estaba la guerra. O sea que si era 0,7, va a ser superior todavía el PPI, porque la guerra está provocando claramente la suba abismal del combustible. Como les dije, ya subió la gasolina un 35% en Estados Unidos. Así que ese PPI va a ser más alto todavía. Y ese PPI va a causar una inflación macro y claramente va a afectar a la micro y va a afectar al consumidor de a pie. Es decir, la inflación que ellos vienen tratando de regular y controlar, que del 2,5 va a ser un poco más. Así que dato de color, ¿sí? Porque eso también ahora en tiempo real provoca que las tasas, si bien la tasa de referencia es de 3,75 y quedó allí congelada en esta reunión de la Fed, los bonos las tasas están subiendo, las tasas de los bonos están subiendo. De una tasa del 3,5 pasó a una tasa del 3,8. Así que ya estamos viendo que los bonos están subiendo sus tasas en Estados Unidos. Y el hecho de que suban las tasas de los bonos soberanos no es positivo para todo lo que tiene que ver con mercados emergentes. Si bien el mercado argentino tiene que ver con el estándar, el standalone, o sea, Argentina es standalone, no somos mercados emergentes en las acciones. Sí somos mercados emergentes en el tema de bonos, o sea, en el tema bonos sí somos emergentes.
Entonces ahí no estamos cubiertos. Por eso que venimos zafando un poco con todas las bajas que hay, porque nosotros no somos emergentes. Después vamos a ver la comparación para que ustedes me puedan entender por qué se lo estoy diciendo. El Merval no ha caído ni ahí comparado como han caído los mercados emergentes. Me refiero al EEM, que es un ETF que refleja todo lo que es el índice de mercados emergentes, y ni hablar el mercado de Brasil, el fuerte mercado de Brasil, que está representado por un ETF que se llama EWZ. Después vamos a hacer la comparación, pero para que ustedes entiendan que el hecho de no pertenecer al mercado argentino, al Merval, me refiero a las acciones, no pertenecer a mercados emergentes, en cierto aspecto le da cierto grado de inmunidad. Pero el tema de bonos no. En el tema de bonos somos emergentes. Por eso esta suba de tasa en los bonos soberanos tuvo un colateral, un efecto dominó en las letras del Tesoro de la República Argentina, donde las tasas están cayendo. Y ustedes entienden que los grandes inversores, para no tener la liquidez así a una tasa muy baja, que es el 20%, se han ido a estos instrumentos que estaban pagando entre un 32 y un 35%. Bueno, ahora esa tasa cayó, estaba ahí entre el 30 y 27%. Pero bueno, entre un 20% y un 27%, bueno, se van a quedar siempre con estas letras que están pagando eso. Así que, dato de color. Más allá de que después entendemos y sabemos que se pasan a dólares y bueno, y es un carry trade que no existe en cualquier parte del mundo, claramente. Estamos hablando que mientras que ese dólar se mantenga congelado como se viene manteniendo e inclusive bajando, es un gran negocio, por más que las tasas de las letras del Tesoro hayan bajado un poquito, hayan bajado casi un 5%. Aún así es un negocio fenomenal para los grandes bonistas, ¿no? Quizás no para nosotros, para el pequeño inversor quizás no tanto, pero para ellos sí. Así que bueno, dato de color, ¿no? Como les dije, en un contexto global donde caen las acciones y las bolsas del mundo, Argentina viene, como decimos vulgarmente, viene zafando porque, por ejemplo, haciendo una diferencia en lo que es el mercado Merval con el Standard & Poor's, le sacamos un 8% en la vela mensual. En la vela mensual, un 8% de diferencia. Estamos hablando mensual, ¿sí? No semanal, mensual. Y comparado Merval con el EWZ, es lo que yo les decía, el mercado de Brasil, le sacamos un 12%. Así que, importantísimo. Después, bueno, claramente las acciones, desde una visión semanal, no han caído tanto. O sea, tenemos algunas que subieron de vez de bajar, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de Galicia, ¿no? La ADR de Galicia tuvo una suba del 7% semanal. El ADR de YPF con una suba del 12% semanal. Vista Energy con una suba del 11%. Bueno, Vista Energy no pertenece a las acciones del panel general ni líder, pero bueno, es una empresa argentina que opera por fuera, pero subiendo un 11%. Así que bueno, esos son los datos de color. Esa es la parte positiva. Bueno, la parte negativa es que la tasa de los bonos soberanos norteamericanos suben y por ende nos pegan a nosotros con los bonos y las letras que vienen cayendo, el hard dollar cayendo. Entonces bueno, esa es la parte negativa. Pero bueno, todo no puede ser positivo. Lo positivo sería, por ejemplo, que Argentina, el Merval, su composición del 40% está integrada por el sector energético y el petróleo. Entonces está bien ponderado, el mercado argentino está bien ponderado. Y en un contexto donde los países de Europa que tienen que importar crudo y gas licuado, hoy están teniendo este conflicto que el estrecho de Hormuz está ahí bloqueado, o no tanto que está bloqueado, sino es que algo por ahí la gente no lo sabe, o no se habla mucho. Claramente las compañías de seguro han anulado las pólizas por una cuestión lógica, ¿no? Es el riesgo al 100%. ¿Quién va a querer asegurar
una embarcación que lleva millones y millones de dólares a un lugar que es beligerante y que hay una gran posibilidad de que ese buque sea hundido y que todo eso se pierda. Las compañías de seguro saben que tienen el 99,9% de perder, por lo tanto las pólizas están todas por el momento anuladas y claramente ningún buque tanque que lleve crudo o que lleve GNL va a querer pasar ese estrecho, más allá del riesgo inminente de que sean hundidos, porque Irán ya lo dijo, que no va a permitir que pase ninguna embarcación a menos que sea un país aliado como es China, por ejemplo. Pero bueno, esa es la realidad, y en ese contexto mundial Argentina es un país que producimos combustible y bueno, así que ese es el driver positivo. Argentina tiene una producción superavitaria con respecto a petróleo y GNL, así que se podría abrir un mercado allí de exportarles a países de Europa y de Asia crudo y GNL. Gran posibilidad. Ya se está hablando de una negociación con un país de Europa, puntualmente con Italia, ¿sí? Así que eso es la parte positiva. La parte negativa, bueno, del mercado argentino, Merval, bueno, como les dije, hay muchas acciones que fueron cayendo, los bonos cayendo. Después tenemos un riesgo país, claramente, al caer los bonos, también el riesgo país sube, ¿sí? Tuvimos una suba en el riesgo país en un día de 21 puntos, en una semana de 39 puntos y en un mes de 108 puntos. Por eso estamos ahora en tiempo real en 123 puntos de riesgo país. 123 puntos de riesgo país. Estamos afuera de la zona de rollover todavía, porque la zona de rollover es 632. Así que bueno, esa es la parte complicada, ¿no? Esa es la parte complicada. El colateral negativo es ese, el tema de los bonos. La parte positiva es que Argentina tendría ese vientito de cola, que sería la gran posibilidad de exportar combustible crudo y GNL a países de Europa y Asia. Y eso, bueno, ayudaría muchísimo al mercado. Así que bueno, en un contexto que, bueno, como les dije, el WTI desde que comenzó el conflicto subió un 40% y el Brent subió un 47%. Bueno, así que bueno, pueden entender por qué motivo sería recontra importante que Argentina pueda comenzar a exportar. Por otro lado, bueno, Estados Unidos tiene un grave problema con todo esto, ¿no? Porque, como les dije, ya de lo que va del conflicto, el combustible en Estados Unidos subió un 35%. Como les dije, eso se va reflejado a corto plazo en inflación, en ese famoso IPP, que es índice de precio al productor, que si bien se habla de un 0,7, no tenían previsto el tema de la suba abrupta producto de la guerra de el combustible, y bueno, ni hablar de el subyacente, que es el crudo, ¿no? Así que ese 0,7 va a quedar muy abajo, me parece. Va a ser mucho más. Como les dije, el hecho de que la tasa en Estados Unidos esté subiendo provoca ese colateral, bueno, como les dije, de los bonos soberanos. Argentina, los bonos letras del tesoro corto plazo, que los intereses fueron cayendo. Como les dije yo antes, una letra del tesoro a un año, había un par de letras que estaban casi en 32%, 30%, 29%. Bueno, hoy están ahí entre 27 y 29%, así que una baja más o menos de un 4 a un 5% las letras del tesoro. Pero aún así, como les dije, estas empresas que no pueden quedarse con la liquidez y irse a algún instrumento que le pague solamente una tasa nominal anual del 20%, se van a ir a estas letras que pagan casi un 7, un 8% más. Claramente van allí. Por otro lado, un dato de color, ¿no? Argentina está tratando de conseguir financiamiento para poder cumplir deudas. Tenemos algunos compromisos este año y tenemos que juntar algún dinerillo que nos falta, ¿sí? Y aparentemente Argentina, por la gestión de Caputo, va a conseguir un préstamo
de Italia y de Israel, ¿sí? Se habla de una cifra que estará entre los 3.000 millones y 5.000 millones que se le va a pedir a estos países. ¿Para qué? Bueno, para poder hacernos de dinero, reservas, para poder cumplir con estos compromisos, que uno es 15.000 millones que vencen este año, 15.000 millones de dólares que vencen este año, y el otro que son 30.000 millones que vencen el próximo año, 2027. Dato de color. Por otro lado, los bonos, los hard dollars, ¿sí? Por ejemplo, los AL 29D cayendo un 0,5, AL 30D cayendo un 0,2, AL 35D cayendo un 1%, AE 38 cayendo un 0,6 y el AL 41D cayendo un 2,4%. Esto es el famoso efecto que les explicaba, ¿sí? El efecto de los bonos soberanos subiendo su tasa. No todo puede ser perfecto. Los bonos caen y algunas acciones suben. El peso se hace fuerte, pero también en el mundo el dólar sube, ¿sí? Nosotros tenemos una visión endógena del dólar bajando un poco, pero en el mundo el dólar se está haciendo fuerte, con una inflación alta y un dólar alto, un fenómeno que se está dando en Estados Unidos. Sube el dólar y también sube la inflación, así que bueno, un efecto bravo. Ahora, bueno, vamos a leer una nota que es de un sitio, bueno, prestigioso, ¿no? Bloomberg, ¿sí? Vamos a leer una nota de Bloomberg que habla de un instrumento que aparentemente van a articular dentro de poco, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores va a sacar un nuevo instrumento, un ETF, que sería realmente un golazo. Así que vamos a leer la nota, a ver qué les parece. Dice: Comisión Nacional de Valores anticipa la creación de un ETF del Merval que operaría localmente y en el exterior. Así lo comunicó el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, en el simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos y Finanzas. Dice Buenos Aires: el gobierno argentino trabaja en la creación de un ETF, es decir, un fondo cotizado en bolsa, y en particular que la intención es que haya uno que replique el índice bursátil porteño y que cotice en el exterior, de forma tal que permita el ingreso de capitales al país. Así lo informó el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, en el simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Un ETF es una canasta de activos, acciones, bonos, materias primas, que se compra y vende en la bolsa de valores como si fuera una única acción, como por ejemplo el triple Q, que replica en el Nasdaq, el índice de acciones mayoritariamente tecnológicas de la bolsa estadounidense. Así que bueno, este es el dato de color, ¿sí? Dato muy pero muy valioso. Bueno, como vieron, es realmente una muy buena noticia que se pudiera conformar ese instrumento, ¿no? Ese ETF, que como lo definimos allí, es una canasta formada por acciones de Argentina, las mejores acciones, en realidad todo el mercado del Merval, porque ya había un instrumento medio parecido, pero no era para nada igual, porque bueno, ahora voy a explicarle bien, porque estaba conformado por otros instrumentos. Acá creo que lo tengo. Sí, porque acá yo lo anoté para no perder, porque son varias las acciones. Este ETF va a replicar directamente sobre el Merval, así como está el ejemplo allí que dice el triple Q, que replica en el Nasdaq. Lo mismo, tal cual, la misma ponderación. Había un instrumento parecido, se llama ARGT, pero este ya difiere bastante. ¿Por qué? Bueno, está conformado primero por Meli, que es Mercado Libre, que no es una acción del Merval. Si bien es una empresa argentina, opera en el mercado de Wall Street. Después tenemos YPF con un 7,93%, Galicia con un 6,16%, Vista Energy con un 6,06%. Bueno, Vista tampoco conforma
el Merval. Es una empresa argentina, pero no es del Merval. Es argentina, sí, pero no es de Merval. Después tenemos otra empresa que es SSRM, que es una minera. Bueno, esta tampoco es de Merval. FBI TO, Fortune Mining, también una minera. TGS, bueno, es así, Transportadora de Gas del Sur, es así. Después Andina AB, que es una empresa chilena, con una conformación del 4,15%. Después tenemos BMA, que es, bueno, Banco Macro, sí, esa es verdad, es de Merval, con una composición del 4,08%. Y CEPU, Central Puerto, con una composición del 4,04%. Bueno, si bien había algunas acciones argentinas, el otro casi 50 no eran argentinas. En este caso, este ETF sí va a ser 100% una réplica de Merval. Así que bueno, eso sí sería muy pero muy positivo, porque ayudaría a que vengan capitales extranjeros a invertir en nuestro mercado, ¿sí? Trayendo dólares crujientes, que es lo que hace falta para poder engrosar las reservas del Banco Central. Así que bueno, tenemos algunos datos que son positivos. Una es el contexto, donde Argentina podría comenzar a exportar GNL y crudo a Europa y países de Asia. Dato pero muy importante. Segundo, el 40% de las acciones del Merval, bueno, son energéticas y tienen que ver con la actividad petrolífera, así que también es un dato positivo en el contexto. Por otro lado, bueno, tenemos lo negativo, ¿no? La suba de los bonos soberanos, la tasa subiendo, y bueno, y eso claramente encareciendo nuestros bonos. Bueno, esa es la parte negativa, ¿sí? Por otro lado, acciones que se van a ver beneficiadas con el contexto, y por otro lado, bonos argentinos cayendo, bonos hard dólar y letras al tesoro cayendo. Así que bueno, todo no se puede en la vida, no se puede, la felicidad no es perfecta, como se suele decir, la felicidad no es perfecta. Y la otra noticia muy pero muy buena es bueno, la posibilidad de que se pueda conformar este nuevo ETF, ¿no? Que replicaría directamente al Merval. Eso sería realmente un golazo. Ojalá que se pueda dar. Así que bueno, esto es un pantallazo de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en nuestro hermoso país. Espero que le haya sido de valor, espero que les sirva, y bueno, les pido encarecidamente que, bueno, que por favor le den me gusta y se puedan suscribir al canal. Si le dan a la suscripción, poner suscribirse a todo, así cuando subo algún video, que son todos videos que hablan sobre el mercado local y el mercado internacional, bueno, puedan recibir la notificación. A mí me ayuda muchísimo. Yo recién estoy arrancando, tengo muy poquitos suscriptores, es gratis, a ustedes no les cuesta nada, pero sin embargo a mí me ayuda muchísimo. Como siempre les digo, buenas inversiones y que Dios los bendiga. Chau chau.